Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a estar trabajando con Flexbox, ¿sí? Esta va a ser una guía completa de Flexbox que va a contar de varios videos. En este caso va a ser la parte uno. Vamos a estar trabajando con los conceptos básicos, aprendiendo el contexto de Flexbox, cómo justificar y distribuir elementos, un montón de cosas. Es la parte fundamental, ¿sí? Vamos a sentar las bases para el uso de Flexbox. Pero bueno, ¿qué es Flexbox? Hasta el momento nosotros distribuíamos contenido dentro de nuestra página web utilizando Float o utilizando Position CSS. Dentro de nuestros cursos ya vimos estas dos propiedades, podemos llamarle, ¿no? Ya sabemos que Float es una propiedad que nos permite quitar del flujo a un elemento de nuestro HTML y flotarlo a la derecha o flotarlo a la izquierda. Y Position CSS ya es un conjunto de propiedades que nos permite posicionar de distintas formas los elementos. Esto ya lo vimos en el curso. Bueno, Flexbox es un módulo de diseño CSS que justamente se creó para mejorar la forma de hacer estos layouts. Nos va a permitir distribuir elementos tanto en forma horizontal como en forma vertical dentro de nuestra página web y la verdad que es fabuloso. Lo que tenemos que tener en cuenta para el uso de Flexbox es que siempre vamos a necesitar un elemento padre, o sea, un contenedor, con elementos adentro que van a ser los hijos. Siempre necesitamos esta estructura, ¿sí? Tener un contenedor y elementos dentro. Entonces, antes de entrar a la teoría de Flexbox y empezar a utilizarla, lo que vamos a hacer es preparar todo el entorno donde vamos a estar haciendo nuestras prácticas. Para eso yo tengo abierto Visual Studio Code y vamos a, bueno, comenzar creando una carpeta en donde vamos a poder practicar. Yo la voy a guardar en el escritorio, voy a decirle nueva carpeta y le voy a poner de nombre Flexbox, Flex-box. Ahí la tenemos y esta carpeta es la que voy a seleccionar. Para no complicarnos, ¿sí? Hacerlo del modo más fácil, vamos a crear un archivo index, como se imaginarán, index.html. Y por otro lado vamos a crear un archivo para nuestros estilos. Yo le voy a poner estilos.css. Y ahí tenemos los dos archivos con los cuales vamos a ir a trabajar. Voy a darles un poquito de zoom. Y bueno, en el index vamos a crear una estructura básica, HTML5. Pensé en tener todo esto preparado, pero me pareció conveniente que veamos perfectamente lo que vamos a esquematizar para no perdernos y que no haya ningún problema. Entonces nos vamos a tomar un tiempo para trabajarlo. Así que vamos a construir, primero vamos a unir o linkar a nuestro archivo con una etiqueta link. Voy a decir que ahí está, me una estilo CSS, esto ya lo trabajamos varias veces y ahora vamos a ponernos a trabajar aquí dentro del body. Va a ser algo bastante simple lo que hagamos. Vamos a crear un contenedor padre para el ejemplo, vamos a poner un div con la clase contenedor y dentro vamos a crear a tres hijos. ¿Sí? Vamos a poner eh, un div, tres div con la clase hijos y lo voy a multiplicar por 3, así me dibuja 3. Ahí los tenemos. Dentro del primer hijo simplemente vamos a poner el número 1, dentro del segundo el 2, dentro del tercero el 3, para tener una referencia. Y solo por un temita visual voy a ponerle al primer hijo la clase hijo-b y lo mismo al último, hijo-b, y al del medio vamos a ponerle hijo-r. Esto va a ser porque voy a intercalar los colores, ¿sí? El primero va a ser verde, el segundo rojo y el tercero verde. Simplemente para eso en este video nos va a alcanzar. Se podría hacer de otro modo, pero después lo vamos a charlar. No quiero complicar las cosas con atributos de clase, sino quiero que le prestemos toda la atención a Flexbox. Y ahora, bueno, lo que vamos a hacer es darle un poco de estilos a estos contenedores. ¿Sí? Voy a abrir la página en el navegador. Vamos a usar Chrome. Vamos a decirle pegar e ir. Y ahí tenemos, ¿sí? Los tres div ahí chiquititos sin ningún problema. Vamos a estilizar un poquitito esto. Primero,
sí, para trabajar desde cero y aplicar nosotros nuestros estilos, vamos a poner un selector universal y vamos a darle un margin cero a todos los elementos y un padding cero a todos los elementos. Y después por otro lado, un box sizing border box. Bien, así el tamaño se calcula a partir del borde. Una vez que hicimos esto, vamos a aplicarle un par de estilos al contenedor. Así que voy a seleccionar a la clase contenedor y vamos a agregarle, primero vamos a darle un tamaño, vamos a decirle que tenga un width de unos 500 píxeles, ahora cualquier cosa lo corregimos. Vamos a darle un height también de unos 500 píxeles, vamos a hacer un cuadrado y vamos a ponerle un margin que sea de unos 50 píxeles arriba y abajo y auto a los lados para que se centre. Esto ya lo vimos todo en clase, vamos a ponerle un borde, ese borde va a ser de 3 píxeles, va a tener un color blue violet y va a tener un estilo dashed, ¿sí? O sea, de líneas. Con eso más o menos ya tenemos el contenedor. Bien, ahora vamos a cambiarle el font size, vamos a ponerle un font size de 100 píxeles para que se vea bien grande el contenido que tenga dentro y vamos a ponerle un font family Arial, esto es pura cosmética, así que bueno, no creo que compliquen nada. Venimos, actualizamos y esto es lo que tenemos en este momento, ¿sí? Tenemos una caja 1, una caja 2, una caja 3. Ahora vamos a darle nada más que colores a estos elementos. Voy a volver al código y vamos a venir acá abajo y construir, eh, bueno, nuestra clase hijo, no recuerdo si era hijo o era hijos, hijos le puse. Lo voy a corregir, ¿sí? Le voy a poner hijo. Ahí estamos. Guardo los cambios, vuelvo aquí, entonces ahora sí, punto hijo guión B, lo único que vamos a aplicarle es un tamaño y un color verde. ¿Sí? Únicamente eso. Ahora lo podríamos aplicar de otra manera al tamaño, lo vamos a hacer, yo podría aplicarlo acá y repetirlo, ¿bien? Pero para no estar repitiendo código, acá simplemente le vamos a decir que el background, ¿sí?, sea de un color verde. Vamos a poner green, un green yellow, pero lo vamos a opacar un poquitito si no nos va a matar la vista. Vamos a darle un colorcito verde por ahí. Ahí está. Bien. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el hijo guión R, que va a ser un color rojo. Así que vamos a abrir ese selector, vamos a decirle que su background sea un tomato, ¿sí? Un color rojo bastante lindo. Y si guardamos los cambios y actualizamos, lo que tenemos es lo siguiente. No me gusta mucho este color verde, así que voy a buscar uno que se vea un poquitito mejor. A ver ahí. Vamos a ver ahí cómo queda. Ahí me gusta un poquito más. Sí, ahí tenemos un div, otro div y otro div. Nada raro, ¿sí? 3 bloques, así que eso es lo que tenemos. Lo que sí haría, le achicaría, no tengo zoom, no, está todo perfecto. Le voy a achicar un poquito el tamaño de la fuente, quizás exageré con 100 píxeles. Vamos a ponerle unos 80. ¿Sí? Así, ahí me parece mejor. Esto es lo que necesitamos para empezar a hablar, ¿sí?, o a trabajar con Flexbox. Entonces vamos a volver a la diapositiva y vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos esta tecnología, ¿sí? Flexbox, ¿qué es? Es un conjunto de propiedades que nos permiten distribuir estos elementos hijos dentro de su padre. Siempre tenemos que tener esta estructura, ¿sí?
padre e hijo. Obviamente no tienen que ser div dentro de div, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar con los ejemplos. Pero bueno, para no utilizar ninguna etiqueta como article, footer, section o alguna otra nav, vamos a trabajarlo con div, pero siempre tienen que ser hijos dentro de elementos padres, tal cual los tenemos aquí en el HTML, ¿no? Nosotros vamos a poder manipular a estos elementos. Antes de volver, ¿sí?, a la diapositiva, yo voy a querer darle tamaño a estos hijos, ¿sí? Por lo tanto, eh, podría agregar el tamaño a los hijos verdes y el tamaño a los hijos rojos, pero como va a ser el mismo, yo lo que voy a decir es que todo div que esté dentro de un div, o sea, utilizo un selector descendiente, esto se va a aplicar solo a los div que estén dentro de un div, y como verán, estamos hablando de los hijos, ¿sí? Estos son div que están dentro de un div, así que se va a aplicar ahí. Voy a dejar preparado el tamaño, ¿sí? Le voy a aplicar un width de unos 120 píxeles, o a ver, le di 500, vamos a redondearlo en 100 para que quede más práctico. 100 píxeles y un height, una altura también de 100 píxeles. Si guardo los cambios y actualizo, ahí los tenemos. Bien, otra cosita que podríamos hacer para que no quede tan desalineado, vamos a decirle text align center. Y ahora si guardamos los cambios y actualizamos, ahí lo tenemos muy bonito. Esto lo vamos a estar trabajando en un segundo, sin embargo, yo voy a comentar ahora estas propiedades. Le voy a aplicar un comentario, así lo tenemos como lo teníamos recién. 3 bloques como ya los conocemos. Bueno, y ahora sí ya podemos hablar de la teoría de Flexbox. ¿Sí? Lo más aconsejable es que vayan apuntando todo lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Que lo tengan anotado, que para poder repasarlo después. Miren, si yo voy al navegador, abro una nueva pestaña y simplemente busco Flexbox, nos van a salir muchos resultados. Sí, acá por ejemplo tenemos una página que es la página oficial de HTML, CSS y JavaScript. Y acá podemos tener todo el contenido de lo que sucede cuando utilizamos Flexbox. Bien, eh, ¿qué sucede con esta info? Que a veces hasta que no tenemos bastante conocimiento puede costar un poco interpretarlo. Lo que yo voy a hacer es entregarle todo servido, todo bien explicado para que ustedes lo comprendan. Entonces sería muy buena práctica que ustedes lo puedan anotar, resumir, tenerlo, ¿sí?, a modo de machete hasta que uno lo empieza a utilizar y lo puede trabajar bien. Voy a buscar una imagen que la voy a buscar por Flexbox W3C. Acá nos sale, aquí abajo nos sale la página www.w3c.org. La W3C es un consorcio de desarrolladores que un poco determinan lo que está bien y lo que está mal dentro de la tecnología web. Es una página muy oficial y hablan un poco de todo, ¿no? Si nos venimos acá abajo, más abajo, más abajo, más abajo, creo que esto tiene un zoom horrible, perdón, ahora sí. Si venimos por aquí abajo, voy a colapsar esta barra, vamos a encontrarnos con toda la información sobre Flexbox. Esta es una página un poquitito más compleja de entender que la anterior, y esto era lo que le quería mostrar. Acá tenemos una imagen, la voy a abrir en una nueva pestaña. Ahí estamos. Le voy a dar un poquito de zoom para que ustedes lo vean mejor. Esto es todo lo que sucede cuando nosotros utilizamos Flexbox. ¿Sí? Se crea este entorno. Que después quizás volvamos a esta imagen al finalizar el curso y vamos a ver que se entiende perfectamente. Pero capaz que uno lo ve por primera vez, wow, todo esto junto y se puede complicar. Entonces por eso le digo, aprovechen este video, vayan tomando nota, vayan practicando cada cosa que les voy explicando y realmente ahí van a poder aprovechar, ¿no?, este tutorial. Así que bueno, vamos a eso. Yo voy a cerrar un poquitito
esto y voy a volver a la explicación. Bueno, primero que todo, como ya les dije antes, necesitamos tener un contenedor padre que lo ven en pantalla de color rojo, el borde rojo, y contenedores hijos dentro. Estos contenedores pueden ser 4, 10, 100, 10.000, inclusive podemos no saber la cantidad de hijos que tenemos dentro. Bien, entonces tenemos a un padre, tenemos a unos hijos. ¿Cómo utilizo Flexbox? Bueno, es tan fácil, así como fue con Position, le tenemos que decir display flex. ¿Pero a quién le digo display flex? Al padre. Si yo al contenedor padre le digo display flex, lo que va a suceder, ¿sí? Es que este padre, ¿sí? Va a crear dentro de él un contexto flexible. En muchos casos se escucha, a veces yo lo digo inclusive, podemos cometer ese error de decir, al decirle display flex a un elemento se convierte en una caja flexible. No es tan así. Lo que se convierte en caja flexible son todos los elementos que están dentro. Lo que hace display flex es crear un contexto en este padre, ¿sí? Para que adentro las cajas se comporten como cajas flexibles, o sea, los hijos que están dentro. En el momento en que le damos display flex, todos los hijos que están dentro se convierten en cajas flexibles. Y en la terminología de Flexbox, al contenedor Flexbox lo llama Flex Container, ¿sí? Es el nombre que le pone, un contenedor, el contenedor flexible, ¿sí? Flex Container, y a los hijos los llama Flex Items. Esto es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros siempre que trabajemos con padres e hijos en Flexbox en realidad estamos trabajando con un Flex Container y Flex Items dentro. No es muy difícil esto, es la manera en que se trabaja en este contexto de Flexbox. Bien, entonces, si avanzamos un poquitito más, vamos a trabajar con el tema de los ejes. ¿Qué sucede? Porque hasta ahora está todo bien, ¿sí? Yo le digo a una caja display flex, se convierte en un flex container y los hijos que están dentro son todas cajas flexibles y se llaman flex item, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en primer lugar? Lo que sucede en primer lugar es que dentro del flex container, dentro del padre, van a aparecer los ejes de Flexbox. Y esto es la base, la base, la base de Flexbox. Va a aparecer un primer eje que por defecto va a ser un eje horizontal. Por defecto, esto lo podemos cambiar, ya lo vamos a ver. Por defecto va a ser un eje horizontal, pero está mal llamarlo eje horizontal, ¿sí? No es el eje horizontal, sino que tiene un nombre y es el main axis. Axis, eje, main principal, ¿no? Va a aparecer un eje principal y vuelvo a repetir, sé que voy a quedar pesado, pero es importantísimo verlo así. No es el eje horizontal, sino que es el eje principal, que por defecto aparece de manera horizontal. Este eje principal, ¿sí? Va a ser cruzado justamente por algo que Flexbox le llama cross axis, ¿sí? Que sería eje cruzado, pero en realidad eje cruzado nosotros solemos llamarle el eje secundario. Tenemos un eje principal y un eje secundario. Que el eje secundario por defecto es vertical. Bien, por defecto es vertical. A su vez, este eje primario, ¿sí? Y este eje secundario, ambos van a tener un inicio y un final, que por defecto va de izquierda a derecha en el caso del main axis y de arriba a abajo en el caso del cross axis. O sea, donde comienza el contenedor empieza ese eje y donde finaliza, ¿sí? Es el final. Y lo mismo pasa con el eje secundario. Comienza arriba en el top y termina abajo en el bottom del contenedor. ¿Sí? Como que tiene un orden de izquierda a derecha, de arriba a abajo en el caso de estos ejes. Pero a no confundirse porque esto puede cambiar.
Todo esto que acabamos de hablar puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer que los ejes se comporten de otra manera. Pero bueno, por defecto tenemos un main axis, un eje principal, que tiene su start, Flexbox le llama main star, tiene su end, Flexbox le llama main end, ¿sí? Y el eje secundario que va de arriba hacia abajo por defecto, ¿sí? Que está en posición vertical, también tiene su cross star y también tiene su cross end. Esto lo tienen que memorizar básicamente, ¿sí? Esto es la base, la base, la base de Flexbox, ¿sí? Es lo que hay que tener sí o sí presente cuando trabajamos con Flexbox. ¿Qué es Flexbox entonces? Bueno, es un modelo de desarrollo para hacer layout que nos permite distribuir contenido, en donde distribuye contenidos en sus ejes. Bien, lo podemos distribuir de manera horizontal y lo podemos distribuir de manera vertical. Pero todo esto va a depender de cómo esté ubicado el main axis y cómo esté ubicado el cross axis, porque esto nosotros lo podemos cambiar. Voy a volver un segundito y fíjense en cómo efectivamente aparece un main axis aquí, un cross axis aquí, y después, si prestamos atención, acá nos muestra que tenemos el cross star, lo muestra acá al costado, ¿no? Medio incómoda esta imagen, me gusta más la que les hice yo. Y tenemos por otro lado un cross end, donde finaliza, ¿sí? Que finaliza justo aquí. Y el main axis también tiene un star y tiene un end, ¿sí? Un main star, un main end, donde el main end estaría por aquí arriba, ¿no? Cuando llega al borde del control. Por eso les digo que más o menos se puede visualizar a primera vista en esta imagen, pero cuesta un poquitito más. Nosotros vamos a quedarnos con esta, ¿no? Tenemos un eje principal, un eje secundario, pero como les dije, esto puede cambiar. Vamos a volver un segundito a Visual Studio y vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros al contenedor le decimos que tenga un display flex? Bien, nosotros teníamos esto es lo que tenemos acá. ¿Qué sucede cuando nosotros le decimos display flex? Vamos a verlo. Los estilos se los aplicamos al contenedor, o sea, al flex container. Bien, los estilos se los aplicamos acá. Entonces voy a agarrar, voy a hacer unos espacios, o lo que es mejor, miren, voy a duplicar este selector, ya que acá le estoy dando estilos y nada más. Voy a venir aquí debajo, ¿sí? No se mareen con esto, simplemente voy a apuntar de vuelta a contenedor. Así acá estamos utilizando Flexbox. Es más, voy a poner un comentario y voy a poner uso de Flexbox. Ahí lo tenemos. Bien, esto es lo mismo que si que si lo hubiese escrito aquí arriba. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces voy a agarrar y voy a venir y voy a decirle a este elemento display flex. Vean que hay dos opciones, display flex y display flexbox. ¿En qué se diferencian? Bueno, en la primera versión de Flexbox había que usar display flexbox. Display flex no existía, ¿sí? Hoy, en la nueva versión, para crear un contexto flexible en un elemento, eso es lo que sería, estaba a punto de decir, para convertir en una caja flexible, recuerden que eso está mal. No, para crear un contexto flexible dentro de una caja, en este caso de contenedor, se utiliza Flex. Visual Studio, como en su momento usó Flexbox, nos da la posibilidad, pero esto está en desuso, está obsoleto utilizar Flexbox hoy, hay que utilizar la propiedad Flex. ¿Sí? Como que se resumió. Digo display flex a una caja, guardo los cambios y vamos a ver qué suceden con los elementos hijos. Actualizamos y voilà, todo cambió. Y acá donde decimos, ¿qué pasó?
No se preocupen que ya lo vamos a entender. ¿Sí? Ya vamos a entender qué sucedió en este momento. Vamos a volver a la diapositiva y para ir entendiendo qué es lo que sucedió, vamos a avanzar al punto 3, donde vamos a hablar de la dirección de los ejes. ¿Sí? Aquí abajo tienen una pequeña aclaración de que el main axis va a estar en color celeste oscuro y el cross axis en color celeste claro. Bien, cuando nosotros empezamos a trabajar con Flexbox, cuando a una caja le decimos que su propiedad es display flex, lo que sucede, ¿sí?, es que por defecto se crea este entorno, se crean dos ejes. ¿Sí? Se crean dos ejes. ¿De qué manera se crean dos ejes? Bueno, el eje principal, el main axis, se crea horizontalmente, esto es por defecto, y el eje secundario, el cross axis, se crea de manera vertical. Esto es por defecto. ¿Sí? Luego, también por defecto, el inicio del main axis, perdón, está a la izquierda y el final del main axis, del eje principal, está a la derecha. ¿Sí? O sea, va de left a right. Y por defecto también el inicio del eje secundario está en el top arriba y por defecto también finaliza en el bottom abajo. Siempre hablando del contenedor, ¿no? Entonces, por defecto tenemos esto ordenado así. ¿Qué significa esto de por defecto? Bueno, hay una propiedad que se llama Flex Direction, que es la que me permite controlar la dirección de los ejes. Y por defecto el Flex Direction tiene el valor row. Bien, o sea que si vuelvo a Visual Studio, aquí abajo en Display Flex, si yo digo Flex Direction, por defecto tenemos el valor row. ¿Qué significa este valor row? Bueno, que los ejes, ¿sí?, van a estar ubicados tal cual como nosotros lo vemos acá. Cuando hablamos de Flex Direction siempre estamos apuntando, siempre estamos haciendo referencia al eje principal. Eso es algo importante de tener en cuenta. Si yo digo Flex Direction Row, el eje principal, ¿sí?, va a ordenar los elementos o distribuir los elementos en forma de fila. Row significa fila. Por eso los elementos se ordenaron de esta manera, uno al lado del otro. ¿Sí? Vamos a verlo, miren. Si yo vengo aquí y le quito, ahora en este caso Display Flex, se lo voy a quitar. Si vengo y actualizo, esto está normalmente como aparece en el flujo HTML, ¿no? Una caja debajo de la otra. Se podría decir que están ordenados en columna, pero está mal decir esto, pero quiero decir, está ordenado uno debajo de otro. Ahora, en el momento en que yo le digo Display Flex, ¿sí?, también cabe aclarar que si una caja no tiene el Display Flex, las propiedades que yo use, Flex Duration y otras más, no van a tener sentido, ¿no? Lo primero es que esa caja tenga un contexto flexible. Entonces, si vengo y actualizo, ¿qué va a pasar? Estos elementos que están uno debajo de otro se van a ordenar uno al lado del otro, en forma de fila, ¿sí? O Flex Direction Row, como le dice Flexbox. Por lo tanto, si actualizo, se ordenan en forma de fila, ¿sí? Ustedes se preguntarán por qué llega de punta a punta, arriba y abajo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen porque abarca todo el ancho. Yo, para que sea más simple y se entienda mejor, voy a agarrar y voy a ponerle tamaño, ¿sí?, a estos elementos. Volver a poner el tamaño que le habíamos dejado preparado. Entonces, si vengo aquí, le voy a quitar el flex una vez más.
Ahí estamos, tenemos tres cajitas, acá no hay propiedad flex puesta, 1, 2 y 3, son div, por eso aparecen uno debajo de otro, si quieren lo inspeccionamos. Eh, Acá tengo al primer div, ¿sí? Con su margen, recuerden que es una caja, acá tengo el segundo, acá el tercero, ocupan todo el ancho de su contenedor, es un bloque común y corriente, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que le aplico display flex, lo que sucede que se crean estos dos ejes y por defecto el flex direction es row, o sea que se ordenan de izquierda a derecha en el eje principal. Eso es lo que sucede. Bien, por ahora presten la atención al eje principal. Bien, entonces si vengo y actualizo, pumba, se ordenaron uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque flex direction es row. Bueno, nosotros podemos modificar eso. Si yo a la propiedad flex direction le digo row reverse, noten que el eje secundario, ¿sí? Nuestro eje secundario va a permanecer igual, va a estar de arriba hacia abajo, todavía no estamos trabajando con el eje secundario, pero es importante que lo tengan presente de cómo va quedando. Va de arriba hacia abajo, no se modifica nada, pero lo que sí se modifica es el eje principal. El eje principal cambia su dirección. Ahora, en lugar de estar el main star a la izquierda o en el left y el end main o el main end a la derecha, se invierte como lo pueden ver en la imagen. Para esto hay que darle flex direction row reverse, ¿sí? Que es bastante entendible, ¿no? Fila inversa sería, ¿sí? O sea que los elementos se van a ordenar de manera distinta, pero no se ordenan de manera distinta porque sí. Cambiamos la dirección del eje principal y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si yo vengo acá y le digo que flex direction no sea row, que flex direction sea row reverse, guardo los cambios, vengo, actualizamos y ahí tenemos ordenado de otra manera los elementos. ¿Sí? Tenemos al 1, al 2 y al 3, pero ordenados de derecha a izquierda. ¿Qué sucede con el eje secundario? Vengo y lo miro, ¿no? Nada, el eje secundario no pasó nada, ¿sí? No pasó nada. Inclusive si nosotros venimos aquí y le volvemos a quitar el tamaño, ¿sí? Yo le voy a quitar el tamaño un segundo, vengo aquí, actualizo, seguiría todo igual, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, no se mareen con el tamaño, que esto lo está manejando el eje secundario, pero todavía no llegamos al eje secundario. Pero ahí tenemos Flex Direction Row Reverse o, por supuesto, si decimos de vuelta Flex Direction Row, como está por defecto, podríamos quitar esa propiedad Flex Direction, ahí los tenemos ordenados. Entonces, es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo, voy a volver a ponerle el tamaño, comprender esto, que los elementos se alinean en base al eje principal. Sí, podemos ordenarlos también con el eje secundario, pero en una primera medida por defecto se ordenan en el eje principal y tiene una propiedad preestablecida, una propiedad por default que es flex direction. Flex direction row es por default, pero lo puedo cambiar a row reverse y también, ¿sí? Lo podemos cambiar a direction column, flex direction column. Y acá sí que hay un cambio más drástico, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo le digo column, ahora mi eje principal, el main axis, va a quedar de manera vertical, mientras que el cross axis queda horizontal. Por eso era tan importante, ¿sí? Tener presente que digamos, los elementos se ordenan en los ejes y esos ejes no son horizontales o verticales. Por defecto el main axis es horizontal. Por defecto el cross axis es vertical. Pero esto lo podemos cambiar, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que tener muy claro es eso, ¿sí? Que nosotros podemos manipular la dirección de los ejes.
Y eso es importantísimo. No hay ejes horizontales en Flexbox, no hay ejes verticales en Flexbox. Simplemente hay un eje principal y un eje secundario. ¿Sí? Main axis, cross axis. ¿Cómo van a estar ubicados? Como nosotros le digamos. Fíjense qué pasa, qué sucede si nosotros venimos acá y le decimos que el flex duration va a ser column. Actualizo, perdón, vamos al navegador, actualizo y ahí lo tenemos en forma de columna. ¿Sí? Recuerden cómo era por defecto. Yo voy a comentar esto. Ahí flex duration row, que es como viene por defecto, los ordenaba en forma de fila. Ahora si le digo flex duration column, ahí los tenemos en forma de columna. ¿Por qué lo tenemos en forma de columna? Bueno, porque ahora nuestro main axis, ¿sí?, va de arriba hacia abajo. Nuestro main axis está ubicado así y el cross axis está así, pero no le demos importancia al cross axis, ¿sí? Demos la importancia a nuestro main axis. Ahora está ubicado así. ¿Y qué pasará? ¿Hay alguna otra forma? Y sí, sí. A ver, vamos a venir acá y se imaginarán, ¿no? Si tengo flex duration row y row reverse, si tengo flex duration column, sí, efectivamente, tengo flex duration column reverse, que lo que hace es cambiar el sentido del eje principal. Fíjense en que el cross axis, perdón, fíjense en que el cross axis se mantiene exactamente igual. Cuando está como column, el flex duration, el cross axis siempre va a estar horizontal de izquierda a derecha. Y cuando está como row, el flex duration, no importa si es row o row reverse, el eje secundario va a estar de arriba hacia abajo. El eje secundario no da tantas vueltas, pero fíjense lo que hace el eje principal. El eje principal primero va de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, luego de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. O sea, el eje principal puede ocupar los 4 sentidos de dirección, mientras que el eje secundario no, o va de arriba a abajo o va de izquierda a derecha. ¿Sí? A tenerlo en cuenta. Pero por supuesto tenemos column reverse, que lo que hace es cambiar el en y el star del eje principal. O sea que si nosotros venimos aquí, tenemos en este momento nuestro main axis, perdón, de esta manera. Si nosotros venimos, por ejemplo, y le decimos que tenga un column reverse, vamos a hacer el cambio y ya vimos todas las direcciones, guardamos, actualizamos, F5 y evidentemente ahí lo tenemos. Ahora nuestro main axis está ordenado de manera, digamos, está ordenado en una columna invertida. ¿Qué quiere decir esto? Nada más simple que está viniendo en esta dirección. Va de abajo hacia arriba. Por eso les digo que es muy importante, ¿sí? Muy importante que ustedes vayan teniendo. Yo les voy a compartir este PowerPoint también, ¿sí? Junto con el video. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esto que ven acá, ¿sí? La dirección de los ejes. Y que por defecto, ¿sí? Vamos a tener siempre este esquema, si queremos decirlo. Pero nosotros lo podemos manipular de la manera en que queramos. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Voy a venir de vuelta a Visual Studio, ¿sí? Voy a dejar este Flex Duration por defecto. Lo podía quitar, pero lo voy a dejar en Row, ¿sí? Como viene por defecto para no complicarnos ahora, ¿sí? Vamos a dejarlo por defecto, o sea que tenemos el main de izquierda a derecha y el cross de arriba hacia abajo. Bien, lo que tenemos es esta primera opción. Y ahora sí vamos a ver, ¿sí?, detenidamente,
cómo se distribuyen, cómo es la distribución, mejor dicho, de los elementos en los ejes. Nosotros tenemos dos propiedades más que nos van a permitir distribuir los elementos en los ejes. ¿En qué ejes? En el row, en el cross axis y en el main axis. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se haría. Hay una propiedad, ¿sí? Teniendo en cuenta esta gráfica, el Flex Duration Row, ¿sí? Como viene por defecto, nosotros tenemos una propiedad que se llama Justify Content. Justify Content es una propiedad que nos va a permitir distribuir los elementos, ordenar o distribuir, mejor dicho, los elementos en el eje principal, o sea, en el main axis. Yo escuché hablar muchas veces que dicen, no escuché tanto, pero se suele cometer el error sin querer de que dicen Justify Content distribuye los elementos horizontalmente. No distribuye los elementos horizontalmente, distribuye los elementos en el eje principal. Si el eje principal, o si mi flexbox tiene un flex duration column, ahora mi eje principal va a estar de arriba hacia abajo. Por eso, a no confundir horizontal con vertical, con eje principal y eje secundario. ¿Sí? En este caso, Justify Content, mejor dicho, siempre Justify Content distribuye los elementos en el main axis, en el eje principal. Y Align Item distribuye los elementos en el eje vertical. Bien, ¿cuáles son las propiedades que nosotros, o mejor dicho, cuáles son los valores que nosotros le podemos dar a cada una de estas propiedades? Bueno, todos estos valores puede tener Justify Content, ¿sí? Por defecto, Justify Content tiene su propiedad estipulada por los navegadores como Flex Star. Flex Star ordena los elementos de izquierda a derecha, o sea, los ordena desde su start. Bien, los ordena desde su start. Por eso cuando cambiamos el start de este elemento, me los ordena aquí. Cuando decimos row reverse, invertimos el start por el end, los ordena de un lado o del otro. Bien, ahora vamos a practicar todo esto, pero flex start ordena es el valor por defecto que trae Justify Content. Miren, fíjense, si yo vengo aquí, vamos a actualizar de vuelta, ahí lo tenemos, ¿sí? Y si yo vengo aquí y quiero ordenar los elementos en el eje principal, voy a agarrar y voy a decir Justify Content Flex Star. No va a suceder nada, porque este es el valor por defecto, ya está así. Actualizo y no sucede nada. Bien, pero Justify Content también tiene otros valores. ¿Qué pasa si yo le digo FlexSend? Actualizo y ahora me los envió al final. ¿Sí? Ordena los elementos empezando por el final. No invirtió los elementos. No me quedó 3, 2, 1. ¿Sí? Eso me hubiese quedado si nosotros hacíamos, comento esto, ¿sí? Y si hacía un row reverse, noten que es distinto. Row reverse, ahora cambiaron los elementos, actualizo y tengo 3, 2, 1. Porque ahora invertí la columna, ¿sí? El inicio está acá, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Bien, ¿qué pasa si así invertido como está, le digo que ordene los elementos en su flex end? Recargo y ahí lo tenemos. 3, 2, 1, pero están distribuidos a partir del final. Recuerden que flex duration
es row reverse, fila invertida. ¿Cómo era fila invertida? Bueno, en este momento tenemos esto en esta dirección. Ahí. Y en este momento pueden llegar a marearse un poquito. ¿Sí? Tranqui. Esto marea, esto hay que probarlo. ¿Sí? Hay que ver cómo quedan ordenados los elementos, trabajarlos varias veces. Pero resumámoslo, es simple. Tenemos un eje principal y Justify Content distribuye los elementos en ese eje principal. Vamos a volver a Flex Direction Row, así no nos mareamos. ¿Sí? Pero si venimos acá, creo que no guardé los cambios, sí. Si venimos acá y actualizamos, ahí lo tenemos, envié al final. ¿Sí? Ahora también lo podemos centrar, center. ¿Qué sucede si yo distribuyo los elementos en el eje principal con Justify Content y utilizo el valor center? Bueno, creo que se lo imaginan, ¿sí? Se centran, exactamente. Esto es fabuloso, ¿sí? Esto es fabuloso. ¿Mm? Se centran, todos los hijos, todos los flex items se centran. Y después tenemos unos valores, algunos mucho más curiosos, ¿sí? Tenemos space between, space around y space evenly. Vamos a verlo. Si yo vengo aquí y le digo justify content, space between, ¿sí? Lo que va a suceder, como la palabra lo dice, es que va a distribuir el espacio entre los elementos. Actualizo y fíjense lo que pasó. Me envía, en este caso, al 1 y al 3 a las puntas y al 4, al 2, perdón, al medio. Estaba pensando en el 4. Al 2 al medio. En realidad lo que hizo fue distribuir el espacio que sobraba entre los elementos, o sea, el navegador calculó el tamaño de los elementos, calculó el tamaño del padre, se fijó lo que sobraba y lo distribuyó entre cada una de las separaciones de los elementos. Todo esto hacerlo con Position CSS o hacerlo con, bueno, con otra tecnología es bastante complejo, ¿sí? Es fabuloso esto que está pasando. Y funciona, ¿eh? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un elemento más? Miren, voy a venir al HTML y voy a poner un hijo más. Vamos a venir acá, abajo, vamos a poner a un hijo que le vamos a poner 4 y le vamos a poner la clase rojo, ¿no? Así queda uno y uno de cada color. Vuelvo aquí, vengo, actualizo, F5, perfecto. Distribuyó los elementos, los espacios perfectamente. ¿Mm? Justify Content no alinea los elementos en el eje horizontal, ¿sí? Alinea los elementos o distribuye los elementos en el eje principal. Fíjense, vamos a decirle Flex Direction Column. Vamos a poner el, el eje principal, el main axis, en forma de columna. Actualizo, tenemos el mismo resultado, lo que pasa que ahora el eje principal está en forma de columna. Por eso mismo, no confundir eso. Y sé que estoy siendo re pesado y están diciendo, va, ya entendí, pero es la base de la compresión de Flexbox. ¿Sí? Eje principal, eje secundario. Primero pienso cómo tengo ubicado el eje, eso lo pienso con Flex Direction. Y después por otro lado digo cómo quiero distribuir los elementos. En el eje principal lo distribuyo con Justify Content. Vamos a volver a ver los valores que teníamos. Vamos a dejarlo. Voy a guardar los cambios. Ahí está. Vamos a dejarlo de manera horizontal. Bueno, ya vimos. ¿Sí? Justify Content Space Between distribuye el espacio sobrante entre los elementos. El espacio sobrante between, entre los elementos. Pero más allá de Space Between, tenemos también Space Around. ¿Qué es lo que hace Space Around? Around, alrededor.
Actualizo, voy a poner, perdón, voy a quitar el cuarto, así lo ven mejor. Simplemente por eso, ¿sí? Quito el cuarto hijo, vengo, actualizo. Distribuye el espacio sobrante, ¿sí? Cuando digo espacio sobrante, eh, estoy siendo, creo que claro, ¿no? Pero se los voy a mostrar. F5, este espacio que tenemos acá, este espacio que tenemos entre el borde del 3 y el final del contenedor, ¿no? Ese espacio sobrante lo distribuye alrededor de los elementos. O sea, el espacio que tenemos los distribuye alrededor de los elementos. Por eso, acá tenemos en este sector un espacio, acá le agregó el mismo espacio, esto pertenece al 1, acá tenemos en el 2 un espacio, lo distribuyo acá, y acá tenemos en el 3 un espacio y lo distribuyo acá, ¿no? Como que el espacio sobrante, voy a graficarlo mejor, lo distribuye alrededor de los elementos, alrededor de sus lados horizontales, porque en este caso el main axis está ubicado como fila de manera horizontal, pero si eso cambia va a ser arriba y abajo, ¿no? Pero esa distribución del espacio es la que hace. Y por último tenemos Space Evenly, que esta es genial también, todas estas son geniales valores de propiedades, que si yo actualizo, ahí lo que hace es crear espaciados iguales entre todos los elementos. Espaciados iguales entre los elementos. Y esto va a ser fabuloso, porque si nosotros tenemos cuatro elementos, va a suceder lo mismo. ¿Sí? Distribuye este espacio que tenemos acá, este acá, este acá, este acá y este acá, son exactamente iguales. Bien, entonces, Justify Content, como vimos, distribuye los elementos en el main axis, en el eje principal. No importa cómo esté ese eje principal, si está en forma de fila, en forma de fila reversa o en forma de fila al revés, ¿sí? No importa si está en forma de columna, o no importa si está en forma de columna invertida o column reverse. Distribuye los elementos en el eje principal, ¿sí? Así que eso es lo que hace, voy a volver a dejarlo en row, eso es lo que hace Justify Content. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver cómo distribuir los elementos en el cross axis, ¿sí? Que recordemos que el cross axis podemos encontrarlo de dos maneras, de arriba hacia abajo, ¿sí? En el caso de Flex Direction Row, o de izquierda a derecha siempre en el caso de Flex Direction Column, ¿sí? No importa si es ordenada o invertida, siempre va a estar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. O sea, lo importante de esto es comprender que el end y el start del eje secundario nunca cambia, no lo puedo invertir. ¿Sí? O lo tengo de manera vertical o lo tengo de manera horizontal, pero siempre va a ser de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Align Items puede tener estos valores que vemos acá. Y el valor por defecto es Stretch. ¿Vieron cuando arrancamos? ¿Sí? ¿Vieron cuando arrancamos que no le habíamos dado tamaño? No le habíamos dado ningún tipo de tamaño a estos elementos. Voy a dejar el Text Align Center, pero voy a quitar el tamaño. Si los elementos no tienen tamaño, ¿sí? Yo actualizo, lo que sucedía era esto. ¿Sí? Recuerden que lo vemos así porque acá tenemos Space Evenly, ¿sí? O sea, están distribuidos los espacios de estos elementos. Pero
lo que sucedía era esto. Bien, es más, vamos a dejarlo por defecto como viene, que es start, ¿sí? Flex start, ¿no? Bueno, justamente stretch, que es la propiedad que viene por defecto en align items, recuerden, align items ordena los elementos o distribuye los elementos en el eje secundario. Por defecto viene stretch. ¿Y stretch qué es? Que autocomplete eh, todo el espacio del contenedor, que se ajuste al contenedor, por eso se estiró hasta abajo. Bien, si yo le hubiese dicho, le hubiese dado un tamaño como lo hicimos, ¿sí? Bueno, es más relevante el tamaño, respeta el tamaño y no le da importancia a stretch, ¿sí? Pero por eso lo tenemos así como stretch. Entonces, justamente, si vuelvo aquí y le pongo tamaño, ¿sí? Lo que vamos a tener como resultado es que va a volver a estar como estaba hace un rato. No lo vamos a dejar así sin tamaño a ver qué pasa con los demás. Yo también le puedo decir, recordemos los valores, ¿sí? Flex Start, Flex Center, ya nos imaginamos qué pasan con estas tres. Y después tenemos Baseline. Baseline es un poquito más compleja de entenderla, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo lo distribuimos, en este caso verticalmente, porque en este momento el eje secundario está ubicado de manera vertical. Bueno, si nosotros agarramos y le decimos flex start, uy, perdón, bueno, ya que estamos, vemos el start, está aquí arriba, pero no quiere ir ahí, quiere ir ahí. Si recargo, noten cómo, como no tienen tamaño y no tiene el valor stretch, lo que pasa es que horizontalmente estos elementos se distribuyen ocupando solo el contenido que tienen. Están ocupando el tamaño este, ¿sí? De su texto. Si yo le diera tamaño, que ahora lo voy a volver a hacer, quería mostrarle eso, bueno, va a respetar el tamaño, ¿no? Si yo vuelvo y le agrego este tamaño, ahí guardamos y actualizamos, los ordena arriba, ¿sí? Si le digo que tengan flexend, como se imaginarán, los va a ordenar abajo. Bien, los distribuye horizontalmente abajo. Si le digo center, los va a centrar. Perfecto, ¿sí? Y si le digo baseline, ¿sí? Ahí no vamos a ver mucho cambio, pero si agarro y le digo baseline y actualizo, van a quedar arriba, no vamos a ver cambio. Vamos a venir aquí, vamos a venir al HTML y voy a ponerle un identificador a cada uno de estos elementos. Vamos a tener que trabajar un poquitito, ¿sí? Así que voy a apretar al izquierdo, Shift izquierdo, Control izquierdo, flecha hacia abajo, así duplico cursores. Voy a ponerle un atributo de ID a cada uno, que le voy a poner el nombre de hijo. Ahora con Escape escapo de estos cursores y le voy a poner hijo 1, hijo 2, hijo 3, voy a dejar 3 solos, voy a borrar el último, así es más rápido. Guardamos los cambios y ahora a cada uno le voy a cambiar el tamaño del texto. ¿Sí? Lo podría haber hecho de otra manera, pero lo hago así para que se entienda bien. Voy a venir aquí debajo y voy a apuntar a hijo 1. Le voy a decir que su font size sea de unos 20 píxeles, creo que era lo que tenía, pero no importa, vamos a decirle 20. Voy a copiar con control C y control V y ahora voy a corregir hijo 1, hijo 2, hijo 3 y vamos a cambiarle. Al segundo le vamos a poner que tenga 60 píxeles y al otro le vamos a decir que siga con 80 píxeles. No, perdón, tenía 80. Ahí estamos. Si vengo aquí, voy a cambiar esto y voy a comentar por un segundo baseline.
Si vengo y actualizo, lo que tenemos es esto, ¿no? 1, 2 y 3. Se llega a ver chiquitito el 1, pero ahí está. 1, 2 y 3 son los tres tamaños. Voy a agrandar un poquitito el del 1, le vamos a decir 30 píxeles, así lo ven bien. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si le aplico baseline? Bueno, va a distribuir los elementos, en este caso verticalmente, ¿no? Los va a distribuir según la línea base del texto. O sea que si actualizo, ahí los tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, a ver si me sale marcarlo, ¿sí? Está creando una línea en su base del texto y los está ordenando ahí. Eso es lo que hace Baseline, ¿sí? Los ordena o los distribuye en base a la línea del contenido que tengan estos flex items. Ya las vamos a trabajar en ejercicios. Bueno, y para terminar, vamos a ver qué sucede cuando dentro de nuestro contexto flexible no tenemos elementos, sino que tenemos texto. Sé que no es muy común que suceda esto, pero es algo que les quiero explicar. No es muy común tener dentro de un div o de un contenedor, no importa cuál sea, tener así eh, texto suelto, ¿no? Quizás sí lo podemos tener dentro de un párrafo y demás, pero para no cambiar el ejemplo, yo acá voy a poner Flexbox. Ahí tenemos, ¿sí? O sea que, ¿qué sucederá cuando nosotros trabajamos sin elementos hijos? O sea, tenemos simplemente un texto acá dentro. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a decirle que eh, distribuya, ¿sí?, lo que haya dentro de manera centrada en su eje principal y vamos a decirle que lo distribuya de manera centrada también en su eje secundario. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, esto crearía un centrado absoluto, ¿no? Si lo hacemos con una caja dentro de otra, la caja se centraría. Pero ¿qué sucede con el texto? ¿Se centrará? Vamos a verlo. Y como ven, sí, efectivamente, voy a achicar un poquito el tamaño de la letra para que lo vean mejor. En lugar de 80 píxeles, vamos a decirle 40. Si vengo acá y actualizo, se centra perfectamente. Sí, independientemente del contenido de texto que nosotros tengamos dentro. Si yo acá le pondría, no sé, un lorem, ahí estamos, actualizamos y este texto, aunque no parezca, está perfectamente centrado. No parece porque tiene un tamaño exagerado de fuente, pero si le pondría un tamaño normal, ¿sí?, de 16 píxeles, al actualizarlo vemos cómo tenemos este párrafo completamente centrado. O sea, ¿qué queremos decir? Que Flexbox, cuando no tenemos elementos dentro, si tenemos texto, lo que hace Flexbox precisamente es crear como una especie de contenedor para convertir el texto que tenemos en un flex item. O sea, convierte el texto en un flex item. Interesante. Bien. Con esta data que tenemos, vamos a dejar el video en este punto. Con esta data que tenemos, nosotros podemos hacer cosas muy interesantes. Podemos distribuir elementos tanto en el eje principal como en el eje secundario. Podemos cambiar de direcciones estos ejes. Podríamos ir a la documentación, ¿sí?, y a la página oficial y ver distintos ejemplos que tenemos. Ahora sí podemos llegar a entender un poquito más. Si yo busco Flexbox y voy a la página de developmentmozilla.org, vamos a ver que tenemos distintos tipos de ejemplos y vemos por qué sucede esto que nos está mostrando, ¿sí?, cómo los ordena. Ahora sí podemos, digamos, pegarle una leída a los ejemplos que nos da y ir haciendo las prácticas de esta documentación. Sin embargo, nos falta bastante que ver, ¿sí? Pero creo que en este punto es pertinente cortar, ya tenemos más de una hora de video. Conviene cortar, que ustedes lo practiquen,
que ustedes dibujen elementos dentro de una caja y traten de distribuirlos, porque nos falta trabajar con los tamaños, nos falta trabajar con los tamaños que maneja Flexbox, cómo ajusta el contenido a este tamaño. Les voy a hacer una pequeña demostración nada más para que quede para la próxima. Voy a deshacer todo esto. Voy a volver a tener a estos tres hijos. Vamos a duplicar estos dos. Control C, Control V. Ahí tenemos verde, rojo, verde, rojo. Voy a eliminar este simplemente y voy a poner varios elementos. Control C, Control V. Ahí tenemos varios hijos, ¿sí? No le presten atención a los ID. No se hagan ningún problema. Y acá tenemos verde, rojo, tenemos varios hijos. No voy a perder tiempo cambiando los números y demás. ¿O sí? Sí, me arrepentí. Vamos a cambiarle los números. 5, 6, 8, me pasé el de arriba, 7, ahí los tenemos. Ahí tenemos 8 elementos. Bien, podría borrar los ID. Voy a borrarlo, no cuesta nada. Ahí estamos. Así no confunde. Ahí tenemos 8 elementos. Y voy a venir aquí. Le dimos el tamaño, 100%. Vamos a agarrar y vamos a quitar Align Item Center, Justify Content. Vamos simplemente a dejar por defecto estas propiedades. Voy a actualizar y veamos lo que sucede, ¿sí? Por más que yo le di un tamaño a estos elementos, Flexbox trata de que entren siempre en una única línea. Algo me confundí acá, el 51. Lo vamos a corregir. Ahí está. Nada más para que no confunda, ¿eh? Vean como los 8 elementos no le dan importancia al tamaño que nosotros definimos. Acá le di un tamaño, ¿sí? Le di un tamaño, tiene un width de 100% y esto no está teniendo un width de 100%. Si yo inspecciono el elemento, me paro acá, me dice que tiene 61.75, ¿no? Y esto lo va a hacer en cualquier dirección que tenga el eje. Si yo acá le digo en lugar de row, column, para cambiar el eje principal, también hace que encajen los elementos, o sea, omite por completo el width. ¿Podemos cambiar esto? Sí, pero se lo quería comentar por si hacen pruebas. No piensen que cuando los objetos se desborden, por decirlo de alguna manera, o sea, no entren dentro del contenedor, Flexbox los va a enviar automáticamente debajo. No. Por eso todas las prácticas que hagan, háganlas con elementos que quepan dentro del contenedor, sigan este video, practíquenlo y ya vamos a hablar cómo manejar esto que tenemos acá del tamaño. ¿Sí? Porque inclusive si yo le daría un margen a cada uno de estos elementos, acá le estamos dando un tamaño, imaginen que yo le doy un margin de 5 píxeles alrededor de cada uno. Si vengo y actualizo, fíjense cómo sigue achicando a la cajita para que entre en una sola fila. Por defecto, Flexbox intenta que todos los elementos entren en una sola fila. Así que bueno, no vamos a agregar más contenido en este video. En el próximo estaremos trabajando con esto que les acabo de mostrar, que son los tamaños, cómo manipular los tamaños, cómo hacer que se respeten, que los elementos si rebalsan baje de línea. Bueno, hay un montón que ver todavía con respecto a Flexbox. Vamos a ver algunas abreviaturas para la escritura y demás. Pero bueno, eso será en la próxima semana. Practiquen, aprovechen esta semana para practicar con Flexbox y nos veremos en el próximo video. Un saludo.